La charla de hoy es sobre taquicardia sinusal sin causa evidente, las opciones diagnósticas y terapéuticas que disponemos. Dentro de las taquicardias sinusales tenemos las taquicardias sinusales inapropiadas, el síndrome de taquicardia postural y las taquicardias de origen desconocido. La intolerancia ortostática se manifiesta con síntomas relacionados con la hipoperfusión cerebral y síntomas relacionados con el aumento de la actividad simpática. Este trastorno es más común en mujeres que en hombres en una relación de 5:1 y puede ser exacerbado por diferentes factores tales como la exposición al calor, el esfuerzo físico, el trabajo pesado, comidas copiosas, decúbito prolongado, el ciclo menstrual y medicamentos, especialmente diuréticos, vasodilatadores o simpáticos miméticos. Esta condición se caracteriza por un aumento significativo de la frecuencia cardíaca al pasar de una posición sentada o acostada a una posición de pie. En POT los síntomas incluyen incremento sostenido de la frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto o más dentro de los 10 minutos posteriores a levantarse, la frecuencia cardíaca en posición de pie que generalmente supera los 120 latidos por minuto, y los síntomas relacionados con la hiperperfusión cerebral serán mareos, vértigo, presíncope, visión borrosa, debilidad generalizada y dificultad cognitiva, mientras que los síntomas relacionados con el aumento de la actividad simpática son las palpitaciones, el dolor de pecho, la dificultad para respirar, temblores, náuseas, diarrea, palidez, sudoración y frío. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos del POTS tenemos la neuropatía autonómica en las extremidades inferiores. Una neuropatía autonómica causa alteraciones del tono vasomotor y vagomotor en las extremidades inferiores, lo que produce acumulación de líquido venoso que contribuye a los síntomas. La evidencia de tal neuropatía incluye la pérdida de sudoración en los pies, porque hay un deterioro sudomotor, reducción del incremento de la liberación de noradrenalina en las extremidades inferiores, pero no en las superiores, en respuesta al estrés ortostático. El motivo de esta neuropatía podría ser viral o autoinmune. Los síntomas clínicos de taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, ansiedad podrían deberse a un estado hiperadrenérgico. Las pruebas de laboratorio muestran un exceso de noradrenalina, típicamente 600 picogramos por mililitro o más al estar de pie. Esto podría deberse a un aumento del impulso simpático, una disminución del aclaramiento periférico de noradrenalina o ambos mecanismos. También se ha informado una alteración en la regulación del volumen. La hipovolemia de estos pacientes se puede evidenciar por la excreción urinaria de sodio. La excreción urinaria de sodio durante 24 horas se correlaciona con el volumen plasmático. Habitualmente es de 170 milequivalentes en 24 horas y esto corresponde a normovolemia. En estos pacientes la excreción urinaria de sodio es menor a 100 milequivalentes en 24 horas. Finalmente, la gran mayoría de los pacientes con POX tienen poca tolerancia al ejercicio y en general muestran volumen y masa ventricular izquierda reducida. El síndrome de taquicardia ortostática postural puede estar asociado con una serie de comorbilidades que afectan tanto el sistema nervioso autónomo como otros sistemas del cuerpo. Las comorbilidades que mencionas son bastante comunes entre las personas diagnosticadas con POTS. Aquí detallo un poco más sobre cada una de ellas. Dolor visceral y dismotilidad, ya que las personas con POTS a menudo experimentan síntomas gastrointestinales que pueden incluir dolor abdominal, dificultad para mover los alimentos a través del tracto digestivo, y esto puede manifestarse como náuseas, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea. La evaluación del síndrome de taquicardia ortostática postural es un proceso integral que implica múltiples pruebas para detectar otras condiciones y confirmar el diagnóstico. A continuación describo brevemente cada una de las pruebas que se mencionan y su relevancia en la evaluación del POTS.
En cuanto al objetivo del manejo, la idea es aumentar el tiempo en que los pacientes pueden permanecer de pie, que puedan realizar actividades diarias, que puedan realizar ejercicio y obviamente evitar el síncope. Para esto tenemos tratamientos no farmacológicos como carga de líquido y sal, contramaniobras físicas, prendas de compresión y entrenamiento físico, y también drogas como los bloqueantes beta, la piridoximina, la fluocortisona y el midodrine. Cuando analizamos la definición de taquicardia sinusal inapropiada, vemos que, por ejemplo, en revistas de alto impacto, las definiciones son bastante variables. En algunos hablan de frecuencias cardíacas mayor de 90, en otros mayor de 95 y en otros mayor de 100. En cuanto a la actividad física, algunos plantean que tiene que ser en reposo, otros con mínimos ejercicios y otros en situación ambulatoria. Y en cuanto a la duración, algunos hablan de que tiene que ser en 24 horas, otros durante el día, y en algunas otras definiciones no se especifica. Sin embargo, los autores más conocidos y la definición propuesta del consenso nos habla de una frecuencia cardíaca de 100 en reposo durante el día. Y en el Holter sería una frecuencia promedio mayor de 90 y asociada con síntomas relacionados con la frecuencia cardíaca elevada como palpitaciones o presíncope, obviamente habiendo hecho un diagnóstico de exclusión. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos situaciones fisiológicas como la deshidratación, estados emocionales, el ejercicio, la fiebre, la hipoglucemia, el dolor, el embarazo. Medicamentos u abuso de sustancias como alcohol, el retiro brusco de los betabloqueantes, la cafeína, descongestionantes, el abuso de drogas, simpático-miméticos, la teofilina, suplementos de hormona tiroidea y el tabaco. Y dentro de los problemas médicos que pueden causar taquicardia sinusal tenemos la anemia, trastornos cardíacos como miocardiopatías, pericarditis, enfermedad de Cushing, hipertiroidismo, infección, feocromocitoma, neumotoras, trastornos psiquiátricos, embolia pulmonar u hipotensión ortostática. Dentro de los mecanismos propuestos tenemos aumento del automatismo por mutaciones, aumento del tono simpático de la sensibilidad, disminución del tono vagal o de la sensibilidad, inflamación, anormalidades del sueño y mecanismos de reentrada relacionados con bloqueo anatómico funcional de las vías de conducción sinoauricular, desajuste de los canales, fibrosis y enlentecimiento de la conducción. Para la evaluación de la taquicardia sinusal inapropiada, obviamente lo primero es descartar causas reversibles, abuso de sustancias, anormalidades de los electrolitos, pérdida aguda de sangre o anemia, desacondicionamiento físico y evaluar las causas explicables de taquicardia sinusal como podría ser un hipertiroidismo, un feocromocitoma, etc. Lo siguiente son pruebas de signos vitales ortostáticos y en el TIL-TEST. También realizar monitoreo a largo plazo, ya sea con un monitor de evento o grabadora de bucle implantable y correlacionarlos con los síntomas de la taquicardia. También evaluar la variabilidad del ritmo cardíaco. Realizar un ecocardiograma para descartar enfermedad cardíaca estructural, prueba de esfuerzo y en algunos casos el estudio electrofisiológico para excluir algunas taquicardias supraventriculares. En este gráfico vemos un resumen de las posibles causas y los posibles tratamientos para la taquicardia sinusal inapropiada. Tenemos una inhibición del nervio vago central, esto puede llevar a una disminución del tono parasimpático, hay una excitación simpática con aumento de la actividad simpática
del sistema nervioso que puede contribuir a la taquicardia, a nivel del núcleo motor dorsal del vago, que es parte del sistema nervioso parasimpático y juega un papel en la regulación de la frecuencia cardíaca. Podría haber alteraciones, puede haber una denervación vagal, anticuerpos de acetilcolina, y todo esto se beneficiaría con el ejercicio. Por otro lado, tendríamos a nivel del nervio simpático anticuerpos de los receptores beta, exceso de catecolaminas o hiperactividad de los receptores beta por aumento de la sensibilidad o aumento del número, y todo esto se beneficiaría con el ejercicio y con el uso de bloqueantes beta. Antagonistas de los canales de calcio para actuar sobre los canales de calcio de la membrana de la célula del nodo sinusal, y ivabradina para bloquear las corrientes IF que aumentan la frecuencia cardíaca. En este esquema vemos una representación anatómica del conjunto de lesiones que incluyen una línea entre la vena cava superior y la aurícula derecha para aislarla eléctricamente del nodo sinusal, una línea entre la vena cava inferior y la aurícula derecha y una línea intercava a lo largo de la crista terminalis. Acá vemos un ejemplo donde se observa en el panel A la actividad del nodo sinusal más temprana, que es lo que se ve en blanco. En B, un mapa de voltaje de la aurícula derecha que muestra una aurícula derecha relativamente saludable con voltajes normales. En C vemos cómo con la ablación hay un desplazamiento de la actividad del nodo sinusal más temprana más abajo a lo largo del aspecto anterolateral de la aurícula derecha. Y en D vemos esa brecha de cicatriz que se ha generado en la zona de la crista terminalis. En E vemos la actividad del nodo sinusal más temprana después de completar las líneas de la vena cava superior, la vena cava inferior y la crista terminalis. Y en F la finalización de las líneas con la cicatriz manifiesta en el mapa de voltaje. Acá vemos otro ejemplo de ablación. Vemos un mapa de voltaje de la aurícula derecha posterior a la ablación y el mapa de activación a la derecha. ¿Cómo manejamos los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada? Primero, descartar causas fisiológicas, fiebre, anemia, embarazo u otras patologías como el ferocromocitoma, el síndrome carcinoide, el hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, y para ello nos vamos a valer del electrocardiograma, el TIL test, el monitoreo prolongado, imágenes cardíacas como eco, resonancia, tomografía, si es necesario el estudio electrofisiológico y biomarcadores. Si llegamos al diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada, lo primero es eliminar estimulantes como el tabaquismo, el alcohol, el consumo de drogas, el café. Drogas como ivabradina, betabloqueantes y antagonistas de los canales de calcio. Algunas otras maniobras que se pueden hacer no medicamentosas como el yoga, el training, la rehabilitación cardíaca, evitar las situaciones de exposición al calor, la compresión de miembros inferiores y de hidratación. Y si todo esto falla, tenemos la posibilidad de la ablación como vimos anteriormente. ¿Qué nos dicen las guías? Acá tenemos el consenso de la Sociedad del Ritmo Cardíaco Americana, las directrices del Colegio de Cardiología de Estados Unidos y el consenso de arritmias de la Sociedad Europea. Y lo que vemos como clase 1 es que primero tratar de buscar causas reversibles de la taquicardia sinusal y obviamente si se encuentran realizar el tratamiento dirigido a esto. Y como clase 1 en el documento de la Sociedad Europea ponen a la ivabradina como la primera droga para utilizar en los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada sintomáticos.
En los otros documentos, la ivabradina ya aparece como clase 2A y como clase 2B los beta bloqueantes. En la Sociedad Europea, los beta bloqueantes junto con los bloqueantes cálcicos se ponen como clase 2. Y finalmente, como clase 3, y para tener en cuenta, es que la ablación es solo reservada para aquellos pacientes que luego de hacer todos los tratamientos que mencionamos anteriormente continúan sintomáticos, y entonces se puede proponer esta terapia para tratar de resolverle los síntomas. Cuando tenemos sospecha de taquicardia sinusal, lo primero que tenemos que hacer es descartar otras arritmias que pueden confundirnos en el diagnóstico, como taquicardias auriculares, aleteo auricular, fibrilación, taquicardias por reentrada, ya sea por una vía anómala o una reentrada nodal. Y si se encuentra alguna de estas arritmias, realizar el tratamiento apropiado y el seguimiento. Si la taquicardia sinusal tiene una frecuencia mayor de 100 en el electro o mayor de 90 en el Holter y se han descartado las otras arritmias, pensar en una taquicardia sinusal fisiológica y evaluar ansiedad, emoción, ejercicio, calor o deshidratación. Si ninguna de estas causas se ha comprobado, entonces comenzar con diagnósticos secundarios, evaluando los antecedentes médicos, las enfermedades que presenta el paciente, consumo de drogas, la temperatura corporal, los gases en sangre, laboratorio, electro, imágenes cardíacas, el consumo de oxígeno, imágenes pulmonares y polisomnografía. Si se encuentra alguna causa que genere esta taquicardia sinusal, realizar el tratamiento apropiado y el seguimiento. Y si seguimos con un diagnóstico de taquicardia sinusal idiopática, realizar algunas otras pruebas como el examen físico en posición de pie y acostado, el Holter, el tilt test, evaluación autonómicas adicionales con maniobras de Valsalva, respiración profunda. Y si llegamos al diagnóstico de POTS o de taquicardia sinusal inapropiada confirmados, realizar el tratamiento apropiado y el seguimiento. Muchas gracias.